Este es el grupo de teoría. Vamos a hablar sobre dos textos. Uno es sobre los principios de los edificios y el otro sobre el principio general de arquitectura. Entonces, lo que vamos a hacer, la dinámica de esto es un pequeño resumen de los dos textos y luego cada uno va a dar su opinión o comentario al respecto. Comenzamos con el principio de los edificios, donde habla que el hombre animal, ese que vivía en la selva, empezó a huir del fuego para luego mitigarlo y controlarlo y pues básicamente domesticarlo. Que este le servía de gran comodidad y empezó a convocar a los de su especie por medio de señas, lenguajes, asentando con las primeras poblaciones. Este aquí empezó a observar la naturaleza y se dio cuenta que podía pues recrearla a su forma. Por ejemplo, viendo los nidos de los pájaros como refugio, este empezó a hacer, por así decirlo, los primeros inicios de arquitectura. El contexto aquí en los dos textos era importante porque depende de dónde se encontraba y donde existían los determinantes físicos influyentes para la forma en cómo él edificaba. Entonces aquí en esta parte es donde me parece curioso porque jamás me puse a pensar, pues a mi modo de ver, cómo la naturaleza nos toma como una técnica o instrumento para hacer arquitectura y cómo a través de experiencias comprobadas, o sea, básicamente pues prueba y error, el hombre empezó a perfeccionar pues la arquitectura. Entonces quería preguntarles, no sé, cómo fue su interpretación o modo de ver. Germán. Algo que a mí me llamó mucho la atención es esa, como se podría llamar, cronología que da. Habla de las gentes, de las señas, de las voces, del hablar, del idioma, ¿sí? Y empieza con las gentes, como las gentes se reunieron, una comunidad. Y veo que también una componente importante en la arquitectura, pensando en el principio, pero que se ha mantenido a través de los años, es ese componente de comunidad y que a partir de una interacción es que se ha ido desarrollando la arquitectura y cosas que en la actualidad se hacen siguen manteniendo los patrones que desde el inicio se tuvieron. Y así también lo habla el texto de Laugier, que hay principios fundamentales que a través de la historia se han mantenido y que el respetarlos es algo de valor. Gracias, Caro. Lo que interpreto del texto de Vitruvio es que él pone como en el centro al hombre. Entonces él dice como el hombre como observa puede pues imitar y abstraer de la naturaleza esas ideas y así pues dándose cuenta por ejemplo de estas cosas como lo que pasó con el fuego pues se vuelve como un motor social y ahí se empiezan a desarrollar habilidades de las que hablaba Germán, pero pues también es como recordar la capacidad que tiene el hombre para pues poder crear arquitectura basado en esas características que lo diferencian pues de los demás animales. Y otra cosa que también pues decía Mateo y que estoy 100% de acuerdo es que pues estos dos textos hablan como de esa arquitectura primitiva, pero lo refieren al lugar, o sea, acá no estamos hablando ni de la forma, ni de si eran cúpulas, triángulos, cuadrados, sino de cómo esta arquitectura respondía a unas condiciones de un lugar que pues cambiaban porque cambiaba el clima, cambiaban las cosas, pero pues siempre se iba como a esa base fundamental. Entonces yo sí creo que estos dos textos lo que hacen es como resumir esa relación como antropológica que existe entre el hombre y pues el entorno natural como esa base fundamental para crear arquitectura. Digamos que en relación con ambos textos creo que todo parte sobre los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? O sea, se habla de que a través de los fenómenos el hombre busca herramientas para su protección o mejoramiento del hábitat o mejorar su confort y a través de eso va mejorando la técnica. Lo que sí, digamos, quiero recalcar o me parece que, digamos, que no estoy de acuerdo, es que, digamos, en el texto de Laugier, él menciona, digamos, que en las partes esenciales es la belleza, en la necesidad están las licencias y en el capricho están los defectos. Creo que, digamos, en los edificios las partes caprichosas, llamarlos como defectos, es una manera que, digamos, no estoy de acuerdo porque, digamos, lo caprichoso es muy subjetivo. O sea, todos no podemos definir que está malo, sino que eso depende de cada persona cómo lo vea. Que sí creo que debe tener un uso las cosas, pero llamarlo defectuoso no creo que sea como la manera en que uno deba, pues, como analizar estas situaciones.
María José, ¿qué opinas? Lo que más me llamó la atención era que una frase que decía que los principios de la arquitectura se fundaban en la simple naturaleza y lo ponían así como simple naturaleza. Entonces yo aquí pues lo primero que interpreté fue como que la arquitectura debe comprender esa naturaleza y ese fundamento, ese origen y acoplarse a este. Es decir, que la arquitectura debe acoplarse a la naturaleza y no al contrario. Sin embargo, lo que me quedó como en duda o pues lo que me hizo pensar más allá de los dos textos es como a qué se refiere con simple naturaleza, porque si uno va al origen, pues sí es una cosa realmente como biológica, puramente física, química, etcétera, pero hoy en día nosotros siendo como el centro, digamos, como dijo Carolina, ya esa simplicidad ya no es tan así. Entonces, pues esto me quedó sonando bastante como a qué se refiere con simplicidad de la naturaleza. Claro, no más. Néstor. Y cuestiona el texto en un sentido. Digamos que el texto siempre se apoya en la naturaleza y la semejanza en la naturaleza, pero y yo me pregunto porque también dice en el texto que si bien se apoyó y vio la naturaleza como ese laboratorio, por decirlo inicial, el hombre siempre buscó perfeccionarla. Porque si tú ves en la lectura decía que él empezó con esa primera imagen de cabaña, pero después también se iba hacia las cuevas. O sea, dependiendo del territorio donde estaba, él siempre, esa naturaleza donde estaba, quería perfeccionarla. Entonces me parece que eso es importante en el texto porque es un deseo del hombre y anoté una cosa que decía que el ingenio del hombre perfecciona la industria. Entonces, casi que el ingenio pudiera plantearlo desde que no es solamente el hecho de ver la naturaleza y hacerlo igual, sino que el hombre siempre tiene que perfeccionar las cosas. O sea, es parte de su evolución y de su proceso evolutivo, no solamente en la construcción, sino en lo que hablaba también al inicio del texto, de que empezaba a fabricar sus propios aparatos, sus propias herramientas, y es en sí una evolución en todos los campos. Bueno, en mi parte, yo retomo algunas palabras que dijo Néstor y también María José. Bueno, esa parte de esa relación con el hombre y esa relación de naturaleza, que creo que va como transversal en el texto. Y retomo como una palabra que me hizo sentir el texto, que es adaptabilidad, que creo que el hombre se fue adaptando a sus necesidades y también a perfeccionar sus condiciones y sus elementos, tanto para vivienda, para sus diferentes usos. Entonces, rescato esa parte de que como seres humanos somos adaptables y que poco a poco las cosas se fueron pues trabajando según el sitio donde estamos, según los recursos, aprovechar esos recursos naturales. En ese entonces, pues en el texto menciona que en un sitio pues aprovechaban tales partes de un árbol o que también se adaptaban a mirar cómo los pájaros hacían sus nidos. Entonces, siento que esa parte de adaptabilidad es muy importante, no solamente pues que en el texto, sino actualmente para la arquitectura. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Espero que sean muchas más charlas así. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.